Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad estamos en la unidad 4, ¿verdad? Donde vamos a discutir un poco sobre la investigación pedagógica, la cual pues consiste en una serie de métodos que vamos a discutir y a socializar con la idea de que vayamos aprendiendo y conociendo un poco los métodos de investigación en la cuestión pedagógica que es inherente a lo de los profesionales en educación. Uno de los objetivos principales es realizar una investigación pedagógica aplicando diferentes métodos y criterios de evaluación. Los contenidos que vamos a discutir en esta ponencia o en esta socialización o charla que vamos a tener, ¿verdad? Es sobre los criterios de validación de la pedagogía y los métodos de investigación de la pedagogía. Para este caso, pues tenemos una serie de láminas que vamos a compartir y a socializar con todos ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre los métodos de investigación por la pedagogía, ¿verdad? Luego de eso, antes sin nada, quisiera compartirles a ustedes la agenda de esta sesión. Así que uno de los primeros pasos es, socializar la pestaña, ¿verdad?, de la unidad 4 en la plataforma, ¿verdad?, conociendo los objetivos, ya los teníamos acá. Por supuesto, un poco de el objetivo general, los contenidos, las actividades que tenemos que hacer con respecto a la tarea 2, ¿verdad?, que ya están disponibles en la plataforma, ¿verdad?, la ruta de aprendizaje, que en este momento se las voy a mostrar. La idea y la intención es revisar cuál es el objetivo en sí de esta charla o de esta socialización o tutoría. Veamos, uno de los objetivos es identificar los diferentes criterios que validan una investigación pedagógica, ¿verdad? Otro de los objetivos es identificar los diferentes métodos que se utilizan para la investigación pedagógica para obtener resultados óptimos, lógicamente en los educandos, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los contenidos? Son los criterios de validación los que vamos a trabajar de la pedagogía y también los métodos de investigación por la pedagogía. Bueno, los recursos que vamos a usar, en este caso vamos a usar la plataforma, los PDFs y las diapositivas que tenemos disponibles en la plataforma. Bueno, decirles que esta es como en términos generales la ruta de aprendizaje para esta jornada. A continuación quiero presentarles un poco la agenda, donde a cada uno de ustedes les mandé una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, para la señorita Sara Idania, ella nos iba a explicar el concepto de qué son los métodos. Para Walter, nos corresponde que nos hable sobre los métodos de investigación pedagógica. Carlos Alberto le tocaría hablar sobre el método descriptivo. A Ezequiel hablar sobre el método experimental. A Jorge le corresponde hablar sobre el método histórico. Y por supuesto los otros compañeros como Abel le corresponde apoyar al compañero, ¿verdad?, del método descriptivo, ¿verdad?, que en este caso es a Carlos Alberto. De igual forma a Milcar le corresponde apoyar al compañero con el método experimental, ¿verdad?, que en este caso es Ezequiel. Y a la señorita Susana que le corresponde apoyar al compañero Jorge Alberto con el método histórico. Así que de eso vamos a tratar en esta pequeña jornada, discutir y socializar un poco los métodos, ¿verdad?, de investigación pedagógica. Mis estimados, vamos a pasar entonces a la primera parte de lo que es la parte de los métodos de investigación pedagógica. En este caso, veamos cuántos están en línea. Hola, bienvenidos. Tenemos a Carlos, tenemos a William Flores, que es nuestro coordinador. Bienvenido, William, gracias por estar por acá. También quiero comunicar que, bueno, solo tenemos 3 participantes nada más con mi persona,
Y en este caso voy a compartir el escritorio para que puedan también ustedes observar el material que se va a ir presentando, ¿no? Así que ahí estamos ya con la primera diapositiva sobre, donde vamos a hablar sobre los métodos de investigación por la pedagogía. Carlos, no sé si tienes alguna duda, inquietud antes de continuar. No sé si me escuchas. Carlos, bienvenido. Hola, hola. Ok, me dice, bueno, el licenciado William nos dice buenos días a todos. Pues se puede compartir el escritorio. Claro, ya está. Ya está, licenciado William. No sé. Carlos, sí, ¿me escuchas? Ok, dice que sí me escucha. Lástima que Carlos no tiene el micrófono en condiciones, creo, pero igual. Carlos, a ti te correspondía hablarnos un poco sobre el método descriptivo, pero antes de que nos hables sobre el método descriptivo, voy a hacer una introducción sobre qué son los métodos de investigación. Así que voy a, en este caso, a presentar un poco lo que le correspondía a Walter, los métodos de investigación pedagógica. Bueno, ¿qué son los métodos de investigación pedagógica? Para hacer una pequeña introducción, dice que existen en diferentes ámbitos académicos las ciencias de la educación con notable brecha entre la teoría y la investigación. Y en nuestro país, pues la brecha es particularmente profunda porque hay diversidad de explicaciones sobre el método de investigación. Si bien es cierto, son certeras, no siempre se encuentra una clasificación correcta de los métodos y los diseños que a cada cual corresponde. En este video pues vamos a tratar de analizar un poco los métodos de investigación más aplicados en la investigación pedagógica según Charo Dávalos Ramírez, que es un asesora en metodología de la investigación para resolver problemas de carácter descriptivo, para resolver problemas de tipo explicativo y también para problemas de carácter evolutivo genético. A continuación vamos a ver una serie de conceptos de lo que son los métodos, ¿verdad? Antes que nada, identificar que el objetivo principal es identificar diferentes métodos que utilizan en la investigación pedagógica para obtener resultados óptimos. ¿Qué son los métodos de investigación? El método de investigación es el procedimiento riguroso formulado de manera lógica que el investigador debe seguir en la adquisición de conocimiento. El método lo constituye un conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la investigación y la demostración de la verdad. En los métodos de investigación más aplicados en la investigación pedagógica se refiere a tres tipos de métodos: el método descriptivo, el método experimental y el método histórico. ¿En qué consiste entonces el método descriptivo? El método descriptivo es o se utiliza para resolver problemas de carácter descriptivo. El método experimental pues se refiere a que se aplica generalmente para resolver problemas explicativos. El experimental, dar explicaciones, llegar a una explicación técnica del fenómeno. De igual forma, el método histórico, la cual consiste en resolver problemas de carácter evolutivo o genético. Es como tener un repertorio, un historial, ¿no? Desde sus orígenes hasta la actualidad, del caso del fenómeno, por supuesto. A continuación, vamos a hablar entonces un poco sobre el método descriptivo que nos va a explicar el caballero Carlos. Carlos, no sé si estás listo. Bienvenido, Carlos. Nos hablas un poco sobre el método descriptivo. ¿En qué consiste el método descriptivo? Carlos, adelante. Háblanos un poco. Hola, Carlos, ¿nos escuchas? Ok. Oh, ahí está. ¿Qué es el método descriptivo? Dice Carlos que el método descriptivo es más
que todo consiste en describir las características de cualquier tipo de situación, evento o incluso persona. Este es de carácter cualitativo, ya que busca investigar las características de las variables investigadas. Al mismo tiempo, compara dichas variables para ver qué relación tienen entre sí. Bueno, eso es un fragmento que nos ha compartido Carlos sobre lo que es el método descriptivo. Entonces, ahora, algo más, Carlos, que nos puedas indagar. Para mientras tanto, coloco yo una lámina que nos va a hablar sobre un poco de la investigación descriptiva, ¿verdad? Dice que el método descriptivo consiste en, prácticamente es el objeto de la investigación descriptiva, es también llamado, dice, una investigación diagnóstica. La investigación diagnóstica ya sabemos que consiste en hacer un previo, ¿verdad? De entrada, una previa investigación, así de primeras a primeras, como decimos, donde consiste en evaluar ciertas características de una situación, como lo decía Carlos en su comentario allá en Skype, ¿verdad? Es evaluar ciertas características de una situación, en particular, dice, en uno o más puntos del tiempo. Esta investigación en esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así cuáles variables están relacionadas, por supuesto, entre sí, como lo decía Carlos. Ok, Carlos, no sé si nos tenés más información sobre el método descriptivo. Ok, vamos a ver qué nos dice Carlos. Ok, bueno, hasta el momento no creo que está editando, está escribiendo Carlos más información sobre el método descriptivo. También nos permite el método descriptivo hacer una serie de ¿cómo se llama? Como de características, donde pues el método descriptivo debe ser simple, debe ser comparativo, debe ser correlacional, debe ser casual, comparativo, y también debe ser ex post facto. Eso más adelante lo explicaremos sobre en qué consisten esas características fundamentales. Veamos en el diseño de investigación descriptivo simple, pues consiste en que este diseño se investiga y describe características o condiciones de algún hecho o fenómeno tal como se encuentra en la realidad. Un ejemplo de ello es si se desea investigar cuáles son las causas por las que los estudiantes se gradúan de bachiller en una institución pública y no se inscriben en una universidad. Eso podría ser una investigación descriptiva simple, ¿verdad? Por supuesto, donde se constituye la aplicación de dos diseños simples a la vez, es decir, dada una variable, se trata de investigar dos o más muestras con la finalidad de analizar de forma comparativa, ¿verdad? Haciendo un análisis comparativo de una realidad de investigación. Ok, Carlos, dice Carlos, algunos tipos de método descriptivo son, dice, el comparativo, el correlacional, que serán las técnicas que estábamos mostrando, ¿verdad? El casual comparativo, el post facto. Este último, dice, tiene dos modelos, las cuales son el criterio y el correlacional. Muy bien, Carlos, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el método, en este caso el post-fast, el que tiene dos modelos, el de criterio y el correlacional. No sé si nos puedes comentar algo ahí en el grupo, digo, en la conversación a nivel de texto, porque creo que no tenés micrófono, hay alguna dificultad por ahí. Sin embargo, vamos a continuar explicando. Aquí estamos hablando del comparativo, ¿verdad? Un ejemplo del método de investigación comparativa,
descriptiva comparativa que dice cuál es el nivel de la capacidad de lectura y escritura logrado en alumnos de segundo grado de primaria con la aplicación de un programa de articulación en la zona rural, en la zona urbana y en el departamento específico. Entonces ahí se está comparando dos zonas, la urbana y la rural. ¿Cuál es el nivel? Dice, esa es una forma de una investigación descriptiva comparativa. También está la otra forma, que es la descriptiva pero correlacional. Dice que consiste en un diseño basado en una sola muestra de estudio, pero que se investigan dos o más variables tratando de establecer relaciones entre ellos por medio de técnicas estadísticas de análisis de corrección. Ahí nos muestra un ejemplo, ¿verdad? ¿En qué consiste? Pues más que todo se basa en una sola muestra, ¿verdad? Por supuesto realizando diferentes, más de dos investigaciones o variables. De igual forma tenemos también la investigación descriptiva casual comparativa, que consiste en realizar observaciones o aplicar pruebas a dos o más muestras de investigación con la finalidad de analizar el comportamiento o variables controlando estadísticamente a otras variables intervinientes en el contexto donde se aplica la investigación. Ok, no sé si veamos quién más está en línea. Carlos, muy bien Carlos, vamos a tratar de proyectar o visualizar un video que nos permita hablar un poco, ¿verdad?, sobre la investigación del modelo o del método descriptivo para tener una idea más clara. Escuchemos en qué consiste la investigación descriptiva o el método de investigación descriptiva. A continuación, escuchemos. El objetivo de la investigación descriptiva es conocer y establecer relaciones entre los factores y actores y las variables que se identifican en un entorno de un problema de investigación. En un entorno de investigación de problemas, los objetivos específicos de la investigación descriptiva es la caracterización de una población específica, la determinación de relaciones de las causas y efectos entre las variables, identificar los efectos directos de un problema y sus causas, identificar las causas directas de un problema. ¿Cuáles son los tipos de investigación? Cualitativa, cuantitativa y mixta. Algunos de los componentes básicos de la investigación descriptiva: el problema, los objetivos, las estrategias, los resultados. Para formular correctamente un problema se debe considerar ubicación geográfica, temporalidad, población afectada, situación problemática. La pregunta de investigación debe contener los siguientes aspectos: ser resuelta durante o al final del proceso de investigación, servir de guía, categorías del análisis, nombre de la investigación o categoría,
Principales técnicas de recolección de información: la observación, la entrevista, el cuestionario y la revisión documental. Analizando la información en el modelo descriptivo. Para analizar la información compararemos con base teórica, así llegaremos a resultados específicos. En uno o más puntos del tiempo. Eso es parte de lo que yo he encontrado en la presentación que está en la plataforma. Sí, en la plataforma, Que yo me basé correcto. ahí para poder Así es. buscar información, ¿no? Correcto. En el tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos, dice, para descubrir así cuáles son las variables relacionadas entre sí. Esto es las variables que, como digo, para la redundancia, que se relacionan o tienen relación en base a lo que es la investigación diagnóstica, descriptiva, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí. También dice que el método descriptivo simple, en este diseño se investiga y se describen características o condiciones de algún hecho o fenómeno, tal como se encuentra en la realidad, dice. Veamos un ejemplo a qué se refiere lo que es el investigación descriptivo simple. Dice que si se desea investigar cuáles son las causas, ¿por qué? Ahí dice por qué, pero dice, Sí. ¿por qué los estudiantes que se gradúan de bachiller en una situación pública no se inscriben en una universidad? O sea, es una forma simple de investigar por medio del método descriptivo simple, de buscar la forma, saber por qué, cuáles son las causas, por qué estos jóvenes no logran Inscribirse. alcanzar lo que es un estudio a nivel superior. Siempre hay unas causas, hay motivos, ¿verdad? Pero con el método descriptivo simple, con esa investigación podemos llegar a una conclusión, el por qué, ¿verdad? Correcto. Ok. Hay varios métodos ahí en la parte descriptiva, del método descriptivo. Usted en Correcto. este caso nos está hablando del simple, ¿verdad? Simple, Luego viene el correcto. comparativo. Ok, háblenos un poco sobre el comparativo. Ok. Dice que la investigación descriptiva comparativa constituye la aplicación de dos diseños simples a la vez. Es decir, dada una variable, se trata de investigar en dos o más muestras con la finalidad de analizar en forma comparativa. Y en la presentación podemos ver que una persona tiene dos manzanas en una mano, una es roja y la otra es verde, y tenemos el ejemplo. ¿Cuál es el nivel de la capacidad de lectura y escritura logrado en alumnos de segundo grado de primaria con la aplicación de un programa de articulación en la zona rural, en la zona urbana y en un departamento específico? O sea, se trata de comparar, ¿verdad? Porque además, valga la redundancia, normalmente, como digo, es descriptivo comparativo. Se trata de comparar lo que son los diseños simples de un lado, simples del otro, y comparamos cuáles son las causas dadas de estas variables o muestras, que dice que son con la finalidad siempre de comparar las causas de cada una de esas variables. En eso pues consiste lo que es la investigación descriptiva comparativa. Ok, correcto. Luego sigue el correlacional, ¿verdad? El diseño de la investigación descriptiva correlacional. ¿Qué más podemos agregar al respecto? Bien, esta parte de la investigación descriptiva correlacional lo podemos ver como un ejemplo. Dice que si se propone investigar la relación que existe entre los hábitos de estudio, inteligencia y el nivel de rendimiento académico de los alumnos, se aplicará este diseño, donde se correlacionan tres variables: hábitos de estudio, inteligencia, rendimiento y rendimiento académico. O sea, veamos que dice que son tres variables prácticamente en la descriptiva correlacional. Hábitos de estudio es uno,
la inteligencia y el rendimiento académico. A ver si estas tres se relacionan para que el estudiante o el alumno rinda académicamente. Dependiendo de los hábitos de estudio que esta persona tenga, dependiendo de su inteligencia y dependiendo del rendimiento académico. Así se va a lograr una persona superar lo que es en su estudio. Pero en esta parte de donde dice correlacional, está hablando que son tres variables. Estos son los ejemplos, ¿verdad? Sí, Son los sí. que se relacionan entre sí, y si estos tres tienen relación, entonces por medio de la investigación se llega a una conclusión. Ok, correcto, correcto. Excelente, Abel, gracias por tu aporte. Vamos a entrar entonces en materia con la señorita Susana. Susana, lástima que Susana no nos puede hablar, creo. Veamos, ha escrito Susana y el método histórico, que es el que a ella le corresponde. Y dice Susana, ahí lo están viendo en pantalla, creo, ¿verdad? Creo que sí, lo están viendo todos. Ok, dice Susana, dice, el método histórico se divide en tres partes fundamentales. Como lo es, dice la longitudinal, el transversal, el lógico y biógrafo. Dice que en el primero aplica para varias observaciones, pero en momentos diferentes. No sé si... nos está escribiendo Susana todavía para explicar los tres tipos de modelos, ¿verdad? En el que se divide las tres partes fundamentales del modelo de investigación histórico. Así que vamos a esperar el argumento de Susana y luego lo compartimos, ¿verdad? De igual forma, quien iba a apoyar en esto es el joven Alberto, Jorge Alberto, pero no está, ¿verdad? No sé si alguien de usted, Carlos o Abel, pueden aportar algo sobre el método histórico, ¿verdad? Porque Susana nos está escribiendo nada más, pero quisiéramos escuchar su participación en vivo y en directo, ¿verdad? Así que no sé si Abel y Carlos pueden aportar algo sobre el método de investigación histórico, pedagógico histórico. Susana, estamos a la espera de su argumento o aporte sobre el método histórico. Susana. Ok, está Susana escribiendo. Ok, vamos a... Después de esta intervención de Susana, entraría Abel con su aporte y también Carlos, ¿verdad? Espero que nos pueda compartir la información, Carlos y Abel. Dice que en el transversal nos muestra diversas muestras del mismo estudio de observación al mismo tiempo. Son diferentes muestras, ¿no?, del mismo estudio, según las condiciones que muestren las variables. Ok, eso es uno de los, ¿cómo se llama?, de los elementos del método histórico, ¿no? Ok, vamos a ver un poco la lámina para que nos muestre un poco sobre el método histórico. Aquí está, el método histórico. Hablamos de 4 tipos de investigación, ¿verdad? 4 tipos de investigación: el longitudinal, el transversal, el lógico y el biográfico. Esto, pues, estábamos hablando con Susana de que aplica diferentes observaciones o pruebas en momentos diferentes, pero de la misma muestra de investigación. Era lo que Susana nos comentaba. Veamos en el longitudinal, en el transversal, pues consiste en seleccionar varias muestras de estudio al mismo tiempo y aplicar instrumentos o pruebas a dichas muestras, indagando sobre las condiciones
de las variables de interés. De igual forma, el modelo lógico, que en este está diseñado, se reúnen los datos del pasado, no solo para describirlos, sino también para explicarlos e interpretarlos, tratando de establecer su evolución, sus antecedentes o factores y repercusiones. Bueno, este es el modelo histórico lógico. Y por último tenemos el biográfico, la cual consiste en el diseño que permite reunir y describir los datos del pasado, presentándolos de una manera secuencial, ¿verdad? Así que, mis estimados, no sé si alguien más nos está agregando algo. Susana, ahí está el transversal, ya nos escribió sobre el lógico. Lógico, dije que nos permite una muestra de datos antiguos, ¿verdad? Y mejorando la investigación. De igual forma, Carlos dice que el método histórico biográfico consiste en describir los datos históricos ocurridos en el pasado y de esta forma, o de una forma secuencial, es decir, dije, de forma ordenada y sistemática. Excelente, Carlos, muy bien. Eso es como la esencia de lo que es el método histórico, ¿verdad? En este caso, biográfico, como lo estaba mostrando en pantalla. Ok, así que, estimados, ahí estaba la lámina, ¿verdad? Donde se hablan de unos datos de manera secuencial, ordenados y sistematizados, como lo dice Carlos. Ok, gracias, Carlos, por tu aporte. Lástima que no puedes tener el micrófono ahí para que nos discutieras más sobre el método. Yo sé que tenés mucho material ahí. Ok, de igual forma, veamos Julio Ezequiel no está presente. ¿Alguien nos puede hablar sobre el método experimental de los que estamos en esta conversación? Abel, Carlos, Susana. ¿Qué sabemos un poco del método experimental? Ese casi no lo hemos discutido. Veamos. Hola, ¿alguien nos puede comentar sobre el método? Hola, sí. Sí, adelante. Adelante. Okay. Sí, le escuchamos. Bien, se refiere a lo que es la investigación experimental. Es un tipo de investigación que se utiliza llevando a cabo experimentos y los principios encontrados en el método científico. O sea que los experimentos pueden ser llevados a cabo en un laboratorio o fuera de él. Puede ser, si dice fuera de él, puede ser en un entorno natural. Esto generalmente involucra un número relativamente pequeño de personas o abordan una pregunta bastante enfocada. Los experimentos son más efectivos para la investigación explicativa y frecuentemente están limitados a temas en los cuales el investigador puede manipular la situación en la cual las personas se hallan. La investigación experimental se utiliza generalmente en ciencias tales como la sociología y la psicología, la física, la química y la biología, también en la medicina. En la mayoría de estos experimentos, el investigador divide a las personas objeto de investigación en dos o más grupos. Los dos grupos reciben tratamientos idénticos, excepto que el investigador da a un grupo y no a los otros la condición en la que él está interesado, o sea, el tratamiento. El investigador mide las reacciones de ambos grupos con precisión mediante el control de condiciones de ambos grupos y dándoles tratamiento, a uno de ellos. Puede concluir que las diferentes reacciones de los grupos son debidas únicamente al tratamiento del mismo. Perdón, que ando un poco mal de la garganta. No se preocupe, adelante. En un experimento, una variable independiente de las que intervienen es controlada por el investigador para que estos efectos
produce, produzcan los resultados. O sea, las mismas variables independientes. El método de investigación experimental es prácticamente o de laboratorio, de campo. Puede ser, por ejemplo, una encuesta. Eso es un método de investigación experimental, ¿verdad? Muy Entonces, bien. entonces Excelente. correcto. Está más de frente, más cara a cara al campo, directamente. Correcto. Esto El más método, es que enfocada ahí a hay que ir a experimentar. Si no hay entornos naturales. experimento, tiene que ser explicativo y experimentativo. O sea, si no, no es una investigación experimental. Ok, según la lámina que tenemos ahí en pantalla, no sé si la pueden ver todos, dice este No, yo método. no puedo ver. No Sí la se veo. puede. No. Solo veo la imagen suya y la de los compañeros. Pero la lámina que usted está presentando, no. Permítame, déjeme ver algo. Creo que tengo un... Vamos a ver qué está ocurriendo. Ahorita reviso porque Sí, debe porque de... de aparatos no se ve. Vamos a ver, dijo el ciego. Ok. Ok, ahí. Ahora sí lo pueden ver. No, bueno, yo no la puedo ver. Lo que quizás voy a hacer es que voy a recargar la aplicación. Ahorita creo que quizás sí va como que está cargando. Sí, sí, está cargando, creo. Sí, hoy sí. Pues sí. Ok, ok. Bueno, ahí está la lámina del método experimental donde nos habla sobre, dice que es una recopilación donde se recopilan los datos para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo control con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que intervienen acá, a ver, como lo estaba mencionando usted, son dos variables exclusivamente, la variable dependiente y la variable independiente. Las variables dependientes, dice, o sea, las que queremos medir o el objeto de estudio del investigador, y las variables independientes, que son las que el investigador puede manipular, ¿verdad? Manipular, correcto. Puede manipular. Entonces, este método prácticamente nos manda directamente al campo. O sea, tú ya decías, bueno, es lo que más se utiliza prácticamente ¿dónde? En los laboratorios, ¿verdad? En los laboratorios. Y hablabas ahí en los laboratorios de física, de química y otros que podamos tener ahí disponibles. Así que hay diferentes tipos de investigación experimental. ¿Cuáles son? Decíamos por ahí. Hablábamos del método de la Los tipos de hipótesis. investigación, ¿verdad? Del método Ajá, experimental está uno que es la hipótesis. ajá. La ¿En qué hipótesis. consiste? La hipótesis dice que es aquella aplicación previa que busca convertirse en conclusión o en un determinado asunto. Es la suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. O sea, una Eso, hipótesis prácticamente solo es algo que se imagina. Esto que puede se ser de esta supone, forma, un pero por supuesto, medio de la investigación llega a una conclusión si es verdadero o no el o es asunto, falso. como está diciendo acá. Correcto, excelente, muy bien, Abel. Y veamos qué podemos comentar sobre la otra investigación, la donde dice la investigación experimental demuestra. ¿En qué consiste eso? Veamos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muestra, ¿qué Muestra, es la correcto. muestra? Sí, parte o cantidad, dije que la muestra es parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que se toma o se espera de una de ellas con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. En este, como le mencioné al principio, una encuesta es parte de una investigación experimental. ¿Y en qué tiene que ver lo que es la muestra? Pues la muestra es un grupo de cierta cantidad de personas. Entonces, Así es. según las respuestas, que de esta muestra, entonces yo voy a llegar a una conclusión. Pero no voy a tomar
todo No va a lo, tomar porque todo el no voy universo. Exacto. Por ejemplo, hace alcanzar a una hacer la investigación exposición. de... Entonces yo solo para deber de acortar el tiempo y para sacar una conclusión voy a ocupar una muestra, o sea, una parte de toda la cantidad de, pues Así es, digamos de todo el en universo en este ejemplo de estudio. personas, ¿verdad? Correcto. Excelente, muy bien. Está bien atinado su aporte. A ver, ahora veamos quién más nos puede aportar sobre. Veamos, lástima que Susana, vamos a ver Susana y Carlos. Ah, perdón, Carlos, Susana ya nos hizo algo sobre. Veamos la pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, Vean lo que dice Susana. Dice el método experimental. También dice explica la hipótesis, que es aquella explicación previa que busca convertirse en una conclusión. Y hablábamos de la muestra. La muestra es la parte que tiene la experimentación variable, ¿verdad? Donde está la variable dependiente con las características que se tiene en el experimento. Y también aparece la variable independiente, que es donde se manipulan los datos según el investigador o la investigación. Ya lo que tú decías, Abel, estaba bastante atinado al concepto, y también Susana, que nos está comentando sobre los dos tipos de variables que ocurren en el método experimental, ¿verdad? Que es por fuerza que hay que ir a la investigación de campo, y eso es lo que discutíamos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de la muestra, y luego viene la otra variable, que es la variable, la variable dependiente, para determinar en qué consiste el método de la variable dependiente. Veamos en qué consiste la variable. eh, bueno, primero vamos a ver la dependiente. Ahí está en pantalla, no sé si la pueden ver. Ok, Abel, ¿nos puedes comentar algo al respecto? Hola. sí, ahorita. Ok, La variable dependiente, esta variable tiene la propiedad o característica que se cambia mediante la manipulación de la variable independiente. Sufre cambios por los sujetos como consecuencia de la de la manipulación de la manipulación. variable independiente por parte del experimento. En esta parte, la variable dependiente sufre cambios dependiendo o las consecuencias que se traigan de lo que es la manipulación de la variable independiente a la hora de hacer un experimento. Esa es la parte de la variable dependiente. Esta depende de lo que es la parte de la investigación y como dice aquí, los cambios que sufra en la variable independiente son los que hacen que la variable dependiente también sufra esos cambios porque ha sacado lo que es una parte Ok, de las ok, veamos, consecuencias sí, de la vea, manipulación. ahí está la lámina, Ujú. ahí está la lámina de la variable independiente. Veamos primero en qué consiste una variable. ¿Qué es una variable entonces? Es un objeto con cierta identidad, pero el medio que perdón, lo rodea lo obliga a variar en torno a las condiciones que se presentan. La Eso es una variable variable. independiente, La variable independiente, también conocida como variable manipulada o de entrada, se encuentra en el centro de cualquier diseño experimental cuantitativo, cuyo crear independientemente de otras variables. y ahí aparece una fórmula. Es correcto. Ok, X sobre Y. X Bueno, sobre Y. prácticamente la variable independiente puede variar, dice, ¿verdad? Puede variar, puede ser manipulada. Y ella decía que va a depender de diferentes factores, especialmente
de factores del investigador o de otra variable que pueda llevarlo a sufrir cambios, como decíamos allá, en la variable dependiente, ¿no? De igual forma, vamos a trabajar un poco o revisar la parte esta de que las características de la investigación experimental tiene tres elementos esenciales, ¿verdad? En el campo científico para utilizar, dice, donde se utiliza al practicar un experimento. ¿Cuáles son esos tres elementos? Número 1, el control. Número 2, manipulación. Y número 3, la observación. Veamos en qué consiste el control de estos elementos. Bueno, el control es la esencia del método experimental. Sin embargo, sin el control, resulta imposible evaluar la comprensión de efectos de una variable independiente, dado que la investigación educacional se ocupa de seres humanos. Siempre intervienen muchas variables. En esto se refiere prácticamente a que cuando se está trabajando en la parte educativa, que es con personas con las cuales trabajas, debes tener el control. Porque si no hay control, dice, es imposible evaluar con precisión los efectos de una variable independiente, ¿verdad? Así que es necesario siempre, como uno de los puntos o elementos claves, el control en el experimento. Número 2, la manipulación. ¿En qué consiste la manipulación? La manipulación de una variable denota una operación deliberada que efectúa el experimentador. En la investigación pedagógica y en otras ciencias del comportamiento, adopta una forma típica. Esa forma típica en donde el experimentador impone a los sujetos un conjunto preestablecido de condiciones diversas. Este conjunto se denomina variable independiente, experimental o de tratamiento. Y la número 3, ¿verdad? Que es la observación, donde la experimentación se interesa por el efecto que la manipulación de la variable independiente produce en una variable respuesta. Se hacen observaciones sobre algunas características del comportamiento de los sujetos que intervienen en la investigación, y estas observaciones de la preferencia que han de ser de índole cuantitativa, la cual constituye la variable dependiente. Cuando nosotros nos referimos a una variable de índole cuantitativa, ¿a qué nos referimos, estimados alumnos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuantitativa? Se refiere a cantidades. A cantidades. Y cuando hablamos de cualitativa, son las cualidades de las que tiene la muestra. Las cualidades de la muestra. Y cuantitativa se refiere a las cantidades, de las muestras exclusivamente. Muy bien, correcto. Excelente, Abel, su aporte. Algo más que podamos incluir, ¿verdad? El método histórico, que ya lo habíamos discutido un poco, ¿verdad? Pero bueno, ya habíamos platicado con el método histórico con ¿cómo se llama? Con la señorita Susana, ¿verdad? Lástima que Susana no nos pudo dar su propio aporte en vivo y en directo, sino que lo hizo a través de un texto, pero está bien, no hay ningún problema al respecto. Quisiera mostrarles un pequeño vídeo, así para tener un resumen sobre lo que es el método experimental. Lo vamos a hacer así rápido, ¿verdad? No sé si lo pueden ver ahí, pero al menos en el video va a quedar Hoy hablaremos de un componente de la introducción a la psicología clínica, que es el método experimental. Definición. Consiste en realizar la prueba controlada de variables experimentales no comprobadas para analizar el comportamiento en una situación determinada. Objetivo: establecer relaciones de causa y efecto
de las variables Se ve independientes el video coinciden licenciado, con pero las no se variables escucha. dependientes, Sí, basándose en no, las no se escucha. evidencias bajo Ok, un ok. control riguroso. Bueno, pero en el video que ustedes El método puedan consultarlo experimental después, fue el ahí más sí va a ser usado por los posible. conductistas. Ok, no Se hay problema caracteriza ahorita. por realizar Bueno, trabajos Al en menos vean laboratorios los con textos y los condiciones gráficos, controladas y la aparatos de información. medida. Pasos. 1. Se debe plantear las preguntas de acuerdo al avance de la investigación. 2. Plantear la hipótesis de acuerdo a la investigación. 3. Elaborar un diseño de control. 4. Analizar los resultados. 5. Conclusiones. Se debe tomar en cuenta el sujeto, más el investigador, más los instrumentos a utilizar y más el ambiente. Debemos tomar en cuenta dos tipos de variable, la cual es la variable dependiente y la variable independiente. Dentro de la variable independiente se debe tomar en cuenta la temperatura que hay en una clase. Dentro de la variable dependiente se debe tomar en cuenta la atención que presenta el alumno y la actitud que presenta el alumno dentro de una clase. Un caso de método experimental se puede realizar dentro de una aula, donde el investigador analiza el comportamiento de dos alumnos. En esta investigación se han seleccionado dos alumnos, en el cual a uno se le aplica el método experimental y el de control, mientras que al otro alumno se lo deja en una libre influencia. Se observa que el primer alumno muestra una mala actitud, mientras que el segundo alumno que se le aplica el método experimental va presentando una mejoría en el desarrollo mental dentro de la clase. Concluye que el método experimental aplicado a los alumnos dentro de un aula es evidente el cambio que se produce en el niño intervenido. De recolección de datos, que explora, describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. Los tipos de observación participante, cuando el investigador se involucra activamente en tareas o en situaciones. Observación no participante, cuando nadie conoce su rol ni se sabe que se está observando. Estos son los tipos de investigación asociados con lo que es las cualidades que dice acá, prácticamente en la mayoría de los aspectos sociales, las culturas y los contextos. Eso es la investigación cualitativa. Ok, esa es la cualitativa. Investigación cualitativa siempre en lo que es lo experimental, ¿verdad? Sí, Porque investiga las cualidades de las variables. perfecto. Y tenemos algo sobre la investigación cuantitativa. A ver, ¿no tenemos algo de eso para que nos explique un poco sobre la parte cualitativa? No de la cuantitativa, no, pero siempre prácticamente viene siendo asociada a lo mismo, porque como las dos variables, como dice allí, una es independiente, la otra es independiente, pero siempre van asociadas a que una va sobre las cualidades de la variable y también va a las cantidades de dichas variables. ¿Qué cantidad de este grupo, qué cantidad es la que yo voy a observar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cualidades de esta cantidad o de esta muestra? Mejor dicho, la muestra. Entonces, a eso se refiere la cuantitativa. Perfecto, Sinceramente, perfecto. no he investigado así mucho sobre la cuestión de lo que es la cuantitativa, pero de mi punto de vista va enfocado a lo mismo, así como se lo acabo de decir. Así es. Muy bien, vamos ahora a revisar un poco sobre los materiales que están en la plataforma. En la plataforma, no sé si las pueden ver a ustedes en pantalla, hay mucha información sobre la investigación pedagógica para la formación docente. Vean ese enlace. No sé si vieron todos esos materiales.
la lógica del proceso de investigación pedagógico. También está otro que habla de la motivación pedagógica. Vamos a discutirlo así un poco rápido, ¿verdad? Es un material muy bueno, pero hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿verdad? Tiene varias paginitas, aproximadamente 23 páginas. Ahí está la motivación pedagógica, ¿verdad? ¿En qué consiste la motivación pedagógica? Dice que la motivación es uno de los sentimientos más vitales que existen, porque aportan una gran energía a jugar por el sentimiento que se le atribuye al concepto desde el campo de la pedagogía y la filosofía. La motivación se basa en aquellas cosas que se impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir los objetivos planteados. Además, está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, se puede definir como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. La motivación implica la existencia de algunas necesidades, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando alguien está motivado, considera que aquello que lo entusiasma es imprescindible o conveniente. Por tanto, la motivación es el lazo que hace posible una acción en pos de satisfacer una necesidad. Por supuesto, el material también presenta algunas interrogantes, como dice, ¿cómo es que la necesidad influye en la motivación? También dice que es el interés. Es interesante resaltar que existe una teoría clásica, la jerarquía de las necesidades, según Abraham Maslow, que precisamente ejemplifica cómo existe una estructura de aquellas que son las que contribuyen a la mejor manera de motivar a una persona. Y ahí aparece una pirámide donde habla un poco sobre esas motivaciones. Tradicionalmente la motivación, dice, para el aprendizaje ha sido clasificada en dos tipos fundamentales, la positiva y la negativa. En la motivación positiva, pues es intrínseca y extrínseca. Eso quiere decir que puede ser internamente o externamente, positivamente. Y también está la motivación negativa, que puede ser físicamente o psicológicamente, ¿verdad? Y ahí aparece en qué consiste la motivación positiva, que es la número 1, ¿verdad? Y bueno, este material está bellísimo, vean, les invito a leerlo, espero que puedan retomar, porque creo que hay actividades que hacer de este documento en la tarea que les toca en esta unidad. Yo invitarles nomás a leer, vean, ahí está bien estructurado el material, solo estoy mostrándolo para que puedan ver la motivación negativa, en qué consiste, ¿verdad? Y luego aparece la motivación pedagógica, que es la cual el objetivo de este material. Dice que la motivación pedagógica consiste en poner al estudiante en situaciones que lo lleven a la adquisición del interés que no tenía y que puede ser fuertes motores de aprendizaje, así como el descubrimiento de necesidades de las cuales es muy consistente. Se trata de crear las necesidades sentidas en el despertando su interés, lo lleven a responder positivamente a situaciones de aprendizaje. Eso lo dice Moreno en el 77, ¿verdad? Que es un señor que habla sobre la motivación educacional. De igual forma, dice que al utilizarse este procedimiento de educación no se debe tratar de manipular a la persona, sino de aprovechar de manera propia sus respuestas que ésta es capaz de dar ante una necesidad real o sentida.
El estudiante motivado con base a sus principios e intereses y necesidades estará en mejores condiciones para desarrollarse en procesos de aprendizaje. Las estrategias propias de una buena motivación pedagógica son conocer el interés y necesidades comunes o específicos del alumno. 2. Hacer un estudio sobre las conductas que ya existen. 3. Planear la labor docente encaminada a que el interés existente se constituya en motivo de aprendizaje. Y 4. Poner al estudiante en situaciones que lo lleven a descubrimiento de otras necesidades. Estas son como las características de la motivación pedagógica. Ok, ya hablé mucho, ¿verdad, compañeros? Así que no sé si hay algún comentario sobre la motivación. Yo les invito a continuar leyendo porque hay mucho material, ¿verdad? Aquí tenemos otro sobre cómo realizar dice resumen sobre método de investigación para la pedagogía. Cómo diseñar una infografía desde cero, veámoslo, porque ustedes tienen que hacer una infografía. Vamos a ver esto para que más o menos lo expliquemos así de forma rápida. Guía para enseñar infografía desde cero. Veamos qué nos trae esto. Hola. Tips básicos y herramientas. Según Teresa Alba, Vía de Madrid, vamos a ver un poco qué es una infografía y cuáles son sus beneficios, cuáles son los tipos de infografía y los elementos que incluyen las infografías. Ok, ¿qué es una infografía? La infografía es una herramienta de comunicación visual que representa un resumen o explica a la perfección información de un tema o sector determinado. Entonces, si a usted le va a tocar hacer una infografía, vaya teniendo la idea en qué consiste o qué le tocará hacer de un tema determinado. Así que, estimados, ahí está, veamos qué es eso, qué es una infografía. Dice, es una herramienta de comunicación visual que puede presentar un resumen donde explica la información a la perfección de un tema o de un sector determinado. Estas combinan imágenes sintéticas, explicativas y sencillas de entender, generalmente con un texto corto que les acompañe para poder transmitir un conocimiento de manera visual y dinámica. ¿Quiénes aparecen ahí? Las imágenes. Las imágenes que pueden ser tanto ilustraciones o dibujos como gráficos o tablas representativas de datos. Si el objetivo es entretenerte o entretener al usuario, a la vez informarle y ayudarle para que capte mejor su mensaje, una infografía es un recurso útil y válido para que el mensaje no solo llegue, sino que para que también sea comprendido rápido y fácilmente. Es algo fundamental hoy en día. Además, gracias a los elementos visuales que incluyen las infografías, se capta más rápido la atención del lector y logramos que se interese más por el tema. No obstante, aunque resulta obvio que el uso de la infografía es de gran utilidad en muchos campos, déjeme que te resuma el próximo punto en algunos de sus beneficios más destacados. Ok, ¿cuáles son los beneficios de la infografía? Las infografías se utilizan mucho en campos desde la docencia hasta el mundo de los negocios, ya que en ellos se aplican como recursos para llegar a la mente del receptor. La infografía como herramienta de comunicación ofrece a los usuarios la posibilidad de asimilar mucha información en poco tiempo, la cual resultaría tediosa y complicada de entender a través de texto escrito. Si una infografía nos permite comprender mucha información
a un solo golpe de vista es gracias a sus diferentes elementos que permiten darle mayor agilidad y dinamismo, dependiendo del uso que le des. Puedes ofrecerte diferentes beneficios. Número 1, beneficio de tu página web o blog. Beneficios para tu marca, beneficios para tus usuarios, ¿verdad? Entonces, esos son algunos beneficios que puedes obtener a través de una infografía. De igual forma, vamos a hablar un poco sobre los tipos de infografía. Hay diferentes tipos de infografía. Las infografías publicitarias, las infografías para presentaciones de proyectos, las infografías corporativas, las infografías didácticas y las infografías informativas. Entonces, como puedes ver, tenemos 5 tipos de infografía, ¿verdad? En este caso, las infografías pues van a ser según su audiencia la información que queremos mostrar y el objetivo que perseguiremos. Así habrá que seleccionar el tipo y estilo de comunicación en concreto, un diseño personalizado y una estructura bien definida. Para esto, pues ya mencionábamos los 5 tipos de infografías que tenemos para poder mostrar la información y llamar la atención del lector o de nuestros participantes en una clase o en un grupo o capacitación. También dice que hay elementos que incluyen las infografías. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, dentro de los elementos que incluyen las infografías tenemos los iconos, los elementos de marca personal, las tipografías, las imágenes, las ilustraciones vectoriales, los diferentes adornos, viñetas, gráficas, mapas y esquemas conceptuales. Entonces tenemos varios tipos o varios elementos que incluyen las infografías. Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque a usted le va a corresponder hacer una infografía, estimado, de un tema en especial. Entonces, vea usted toda la cantidad de elementos que debe de incluir en la infografía. Ok, esto era como un repaso, como un quiz instantáneo de cuáles son los elementos clave de una infografía. Luego están las etapas y herramientas para crear las infografías. En el mundo 2.0 hay muchos y variados recursos para inspirarnos y crear buenas infografías. ¿A qué se refiere en el mundo 2.0? Se refiere al mundo web, a la web 2.0, donde puedes seleccionar una gran cantidad de herramientas para desarrollar tu propia infografía. Por ejemplo, dice el Pinterest es una red social que trabaja mucho con las imágenes, así podemos utilizarla como referencias para obtener inspiración. Bueno, ¿cuáles son esas herramientas? Número 1, búsqueda de temáticas. Número 2, selección de herramientas. 3, prediseño de papel o boceto. 4, seleccionar palabras claves y titulares. 5, generación, revisión e implementación de contenido. 6, inclusión de imágenes, iconos y elementos visuales. Y 7, la optimización del formato y pruebas de color. Hay diferentes, plataformas o fuentes de inspiración para poder desarrollar infografías. Hay algunas como por ejemplo la plataforma de Behance, que es una plataforma de diseño online ideal para echar un ojo, ¿verdad? Está la otra plataforma que es la Daily Infographic. Aquí dice se publican diariamente infografías actuales. El Dribbble, que es una red social de desarrolladores donde interactúan con las infografías. También hablábamos del Pinterest, que es una red social infográfica por excelencia, donde interactuar con empresas del sector con el sector que publican sus contenidos más visuales.
Instagram también la consideran como una infografía, ¿verdad? También tiene la opción de navegar por Instagram en una de las redes sociales del momento que trabajan con lo visual, donde la imagen tiene un rol preponderante y que seguro te servirá de guía, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí están otras plataformas que también te permiten trabajar desde tu dispositivo móvil o una tablet o desde tu computadora. Son plataformas que también puedes utilizar para desarrollar tus infografías. Ahora quisiera mostrarte más o menos un pequeño video sobre cómo para tener más claro eso de las infografías de forma gráfica y de forma ilustrada. Vamos a crear entonces, voy a buscar acá ahorita en vivo, creando infografías. Veamos qué encontramos sobre cómo crear infografías para tener una idea. Creando infografías desde Google Drive es otra aplicación que podemos tener en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro Drive, ¿verdad? Que ahí está disponible, ¿verdad? Solo para que tener una idea, vamos a visualizar este pequeño tutorial para que tengas la idea cómo lo puedes hacer. Ok, este 4 minutos lo vamos a ver así a través de Google Drive. Ok, veamos. Bienvenidos una vez más al canal de Principio. En esta ocasión os queremos mostrar cuál sería el resultado de elaborar una infografía de manera colaborativa utilizando Google Drive. Para ello, desde nuestro propio Google Drive le damos a Nuevo y seleccionamos la opción de Dibujos de Google. Una vez que hemos creado el documento, lo primero que tenemos que hacer es compartirlo con aquellos usuarios con los que vamos a trabajar. Para ello, ponemos sus cuentas de correo, las seleccionamos, si queréis podemos quitar el aviso de notificación y aceptamos. De esta manera, lo que hemos hecho es compartir el documento con un usuario. Al cabo de un instante, el usuario recibirá el enlace con el que podrá acceder al documento y accederá al mismo, visualizándolo en la parte superior derecha, tal y como habéis visto. Durante todo el proceso de creación de nuestra infografía, puede resultar interesante utilizar estos dos recursos que a continuación os mostramos. Por un lado es el chat, que nos permite establecer conversación directa con los usuarios que están colaborando dentro de nuestro documento, y la otra opción es la de comentarios, desde donde podremos establecer o incluir comentarios a determinados elementos dentro de nuestra presentación. Mientras que vemos el siguiente ejemplo que hemos preparado, os vamos comentando que desde el mismo momento en el que tomamos la decisión de que nuestros alumnos trabajen con Google Drawing, es muy importante trasladarles la necesidad de que planifiquen su trabajo a la hora de trabajar de forma colaborativa sobre las herramientas de Google. Dicha planificación implica tener claros los elementos que vamos a utilizar, los textos, el diseño de las imágenes, el orden en el que lo vamos a ir creando dentro de nuestro lienzo. La razón no es otra que poder trabajar de una manera cómoda sobre el mismo lienzo y de una manera ordenada. En este ejemplo que os mostramos, mientras que un usuario busca e incorpora los diferentes elementos de la infografía en la parte derecha de la pantalla, el otro usuario es el encargado de ir ubicándolos conforme al diseño que ha sido pactado entre ambos usuarios con anterioridad. De esta manera estaremos consiguiendo una homogeneidad en el trabajo en la creación de nuestra infografía.
Como veis, el funcionamiento del trabajo colaborativo de las herramientas de Google es bastante sencillo e intuitivo, aunque sí que requiere de una cierta organización. Nada más por mi parte, espero que el vídeo os haya resultado útil. Como siempre, que lo pongáis en práctica, que es la mejor manera de aprender. Y nada, nos seguimos viendo aquí en el canal de Principio. Hasta luego. Teníamos una infografía de cómo realizarla a través de Google Drive, ¿verdad? Así que es una herramienta que todos tenemos en nuestro correo electrónico donde podemos hacer uso de esa herramienta. Ya saben el proceso, cómo hacerlo, ¿verdad? Estaba muy fácil según el tutorial que estábamos viendo. Así que invitarles a todos a crear sus propias infografías. Y parece ser que en sus tareas, ¿verdad? En su tarea que corresponde hay que hacer una infografía. Así que veamos qué más nos corresponde realizar. Para eso voy a mostrarte ¿cómo se llama? La consigna de la tarea 2, en qué consiste, ¿no? Así que para que tengas una idea en qué va a consistir la tarea, voy a ir explicando ya cuál es la tarea que corresponde hacer en esta unidad 4. Bueno, aquí está la consigna. Dice, vamos a trabajar un tema que se llama constructivismo y pedagogía de la informática. Ok, consigna, dice, el objetivo es utilizar la representación infográfica para promover o dar a conocer ideas temáticas concretas, eventualizadas, de interés personal o colectivo, con el fin de aportar soluciones a través de la tecnología. Ok, indicaciones. ¿Qué te toca hacer? Vea, solo para que vea usted. Dice, dar lectura y comprensión a los siguientes documentos que están en la plataforma para poder realizar esta actividad de la tarea 2. Número 1, o literal A, guía cómo diseñar infografía desde cero, que era el documento que estábamos viendo, ¿no? Elaborado por Teresa Alba Madrid. Entonces, eso es lo primero que vas a hacer. Ojo, dar lectura a ese material. 2, o literal B, la informática educativa, que es una reflexión crítica, elaborado por Álvaro Carvajal, del Instituto de Investigación por el Mejoramiento de la Educación Costarricense. Entonces, si tú revisas, son dos materiales que vas a hacer lectura, ¿verdad? Vas a hacer lectura de esos dos materiales, donde vas a sacar como, digamos, una síntesis que te va a permitir desarrollar la infografía. Número 2, realizar una infografía tomando como base las temáticas del material proporcionado. Entonces, la infografía, ¿de dónde van a salir? Van a salir de los materiales que tú has hecho las lecturas. Dice, la informática educativa, una reflexión crítica, abordando los temas siguientes. Dice, debe guardar la infografía en formato de imagen, en JPG, PNG o en la URL donde está su trabajo infográfico realizado. Ya sabes, si está en el Drive, pues ni modo, ¿verdad? Tendrás que hacerlo a través de un enlace, ¿ok? O a través de un hipervínculo. Número 2, literal A, reflexión, aportes acerca de la visión apocalíptica de la tecnología. Literal B, reflexionar sobre el impacto y la inclusión de las computadoras en el círculo para el mejoramiento del aprendizaje. Literal C, se incluyen los supuestos epistemológicos de la informática educativa, o sea, la inteligencia artificial, cognoscitivismo y constructivismo. Entonces, de todos estos elementos tú vas a ir haciendo como una infografía, ¿no? Dice, debes crear un archivo en Word solo con la carátula formal, donde debe llevar el logo de la UES, la facultad, el tema, el docente, el estudiante, la fecha, y colocar el enlace o la dirección URL de su infografía de acuerdo a las temáticas abordadas en los literales
A, B y C. 3. Debe revisar la rúbrica para comprender los demás aspectos de la evaluación de la tarea 2. Ok, dice que hay que revisar la rúbrica de evaluación. Entonces, tu tarea va a consistir prácticamente en elaborar una infografía de los materiales que se te han proporcionado, ¿verdad? Y que todos están en la plataforma. Quisiera... Sí, adelante, no sé si hay alguna duda. Oh, perdón, es que tenía el micrófono abierto y estaba platicando con la compañera acá sobre lo de la tarea. Ah, ok, ok. Pero Si hay alguna ya que duda... usted me permite opinar Sí, sobre esta adelante. cuestión, necesito saber, dice acá, lo que es el número 2, dice realizar la infografía tomando con base las temáticas del material proporcionado. Y Ajá. dice cuáles son, vea, los materiales que están arriba. En el número 1, que son el A y el B. Pero también en el 2 están los literales A, B y C y realizar la infografía. Dice, entonces nosotros vamos a realizar la infografía en base a estos 3 literales, que son reflexión, Exacto, en base a esos 3 literales, A, reflexión B y y aportes C. acerca de la revisión apocalíptica de la tecnología. El B, reflexionar sobre el impacto de la inclusión de las computadoras en el currículo para el mejoramiento del aprendizaje. Exacto. Se incluyen los soportes epistemológicos de la informática educativa, inteligencia artificial, ¿no? Cognitivismo y constructivismo. O sea, lo que es la infografía va a salir de los dos literales de arriba, del A y el B, que son los documentos, cómo diseñar una infografía y la informática educativa. Pero donde va a salir directamente es de las literales A, B y C, del número 2. Exacto. Exacto, de esos 3 literales. Es que el primero solo es como para que tengamos una orientación de qué, por eso lo estaba explicando al principio, decía qué son los tipos de infografía, cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos. Ahora, de ese material, exacto, usted solo es para que se apoyen. Para poder diseñar nuestra infografía. Y la infografía va a salir de los literales A, B y C del número 2. Eso es lo que tenemos que hacer exactamente, ¿verdad? Exacto, eso es lo que tienen que hacer. Vean, ahorita he puesto en la pantalla ¿cómo se llama? La rúbrica. Sí, la estoy viendo. La rúbrica de la tarea. La estoy viendo. ¿Qué es lo que debe llevar? Bueno, primero dice si el estudiante siguió la consigna, es decir, las indicaciones de la tarea. 2. El trabajo demuestra dice, que realizó la lectura de los materiales que se indicaron y logra integrar las ideas del tema principal con las ideas secundarias. Otro dice, se incluyen los autores que se han reflexionado y brindado los aportes acerca de la visión apocalíptica. Entonces todo eso tiene que ir reflejado ¿a dónde? En la infografía que ustedes realicen. Correcto. ¿Verdad? Sí. Luego dice, se habla del impacto de la inclusión de las computadoras. Se incluyen los supuestos epistemológicos de la informática. Y ahí habla de el cognitivismo y el constructivismo. Sí. O sea, también eso tiene que ir en la infografía. Dice, envíe el archivo en formato en formato JPG o PNG o en algún archivo de texto incluyendo la URL correcta. O sea, todo esto, como ustedes la infografía la pueden hacer en línea, así como lo estaba mostrando el video del Google Drive. Entonces usted lo que va a mostrar es solo ir a pegar el enlace en el documento de Word que usted va a mandar al foro o en la tarea, ¿no? Luego dice, utiliza la herramienta tecnológica en línea para crear la infografía y no le pide al tutor, dice, usuario para poder revisarla en línea. Entonces estos son como los criterios. O sea, cuando usted mande esto, usted la va a hacer en un programa en línea, en una aplicación en línea. Sí, correcto. Ya sea el Google que estábamos mencionando u otras, porque hay varias. Entonces todos estos criterios son los que se van a considerar para la asignación de nota de esa tarea. Luego, por último, tenemos el establecimiento de relaciones entre conceptos identificados, uso adecuado de palabras, enlaces y preposiciones correcta escritura, gramática, utiliza un formato llamativo en el impacto visual,
Todo eso es lo que se va a evaluar en el trabajo, en la infografía. La infografía que has hecho es llamativa, tiene un impacto visual, se evidencia la comprensión de los contenidos en las lecturas, incluye elementos de autoría en la infografía. Entonces, todos los detalles son parte de la rúbrica, la cual se van a aplicar al trabajo que ustedes hagan. Por eso les decía yo al principio, ustedes tienen que hacer una infografía, ¿verdad? Y ya tenemos algunas ideas de cómo se hace una infografía cuando estábamos mostrando el material. Así que así es la cosa, Abel. No sé si los demás escucharon, Abel, Carlos y Susana, que son los que hemos estado en este conversatorio. No sé si hay más duda al respecto de la tarea. Pueden hacerlo ahorita, hacerlo llegar a nivel de texto también, ¿verdad? No hay problema. Si hay alguna duda. No, Ok, Carlos. de mi parte solamente, solo eso, era los puntos Sí, donde vamos a tomar en cuenta para trabajar en lo que es la infografía. así Eso es. es lo que mi interrogante, y creo que ahí ya me quedó claro. Debo leer los dos documentos para apoyarme de las herramientas y lo necesario para poder diseñarla y esa que está pidiendo lo que es la consigna, con lo que La vamos a consigna, sí. trabajar para poder diseñar la infografía. Ujú. Correcto. Algo más que se nos haya quedado, compañeros, díganme ustedes, porque a veces a mí se me olvida. O veamos qué dice veamos la agenda que dice. Veamos a ver. Es socializar el material, cómo diseñar una infografía, ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que es parte de la tarea 2, dice. Los métodos de investigación por la pedagogía, que también ya los estuvimos socializando, los 3 métodos, ¿verdad? Los métodos, ¿cuáles eran los métodos? No recuerdan. Primero era el descriptivo, después el método experimental y por último el método histórico. Exacto, y cada uno tiene una serie de submétodos, ¿verdad? Así que, bueno, ya estuvimos discutiendo esa parte. ¿Qué más? Comunicarles que la próxima tutoría es también virtual y va a ser el 24 de noviembre. O sea que dentro de 15 días nos volvemos a ver o a escucharnos nuevamente. Si miren, cualquier duda o consulta que tengan, ustedes escriban en el grupo o llámenme, no hay ningún problema. Yo los tengo ahí identificados para responder. En caso de que no pudiera, les respondo más tarde, ¿verdad? La idea es tratar de dar soluciones a las inquietudes, ¿no? Dice también hacer énfasis en que no se admiten entrega de las tareas ni participar en foros fuera de las fechas establecidas. Para eso ustedes ya se lo pueden, ya saben que hay que cumplir con esos horarios, ¿verdad? Miren, esta tarea está diseñada para entregarse el día 17, ¿verdad? 17 de noviembre, o sea que el otro sábado ustedes tendrían que entregar esta tarea a las 11 de la noche, 11:55 de la noche a más tardar, ¿verdad? Hay que revisar la consigna y la rúbrica de evaluación. ¿Algo más que se nos quede? No sé, cuéntenme. ¿Alguna duda, idea que tengan? Esta tarea vale el 10%, chicos. Vean, ahí está. Ya saben, ¿verdad? Que siempre que van a entrar a la tarea, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar el grupo. El grupo no va a ser el grupo, en este caso, el grupo virtual 4, ¿verdad? Que es donde todos y todas deben estar registrados ahí. Ahí está. No he agregado mi tema, todavía no lo he agregado, para que ustedes puedan ir dejando su tarea ahí, ¿no? Su enlace, su archivo. Ok. ¿Algo más? Si no, pues nos vamos a ir quedando hasta acá, compañeros, Sí, estimados estudiantes. Por mí, pues todo estamos bien ahorita. Perfecto. El video lo voy a tratar de subir hoy mismo, dentro de unas 2 horas más o menos, porque tengo que subir el de la otra materia, que estaba de 8 a 10 de la mañana y luego entré con ustedes. Así que tengo que subir 2 videos. Creo que me voy a tardar mis 2 horas más o menos. Ok, El tiempo de entonces, tu vida es sí, más tardado que el de bajar. cabal.
Sí, así es. Bueno, yo agradecerles a ustedes por haber estado compartiendo, socializando algunas ideas, compartiendo. Fíjense que de aquí en adelante voy a hacer esto que hicimos ahora, que a cada uno le di una porción de tema, un subtema para poder venir a socializarlo. La idea de esto es que ustedes vayan leyendo un poquitito y también hagan otros aportes, porque usted no solamente se va a quedar con la información que le proporciona la plataforma o la universidad, usted puede hacer otros aportes también, ¿verdad? Muy bien, Susana, dice Susana, cualquier consulta de las tareas se las haremos llegar. Ok, está bien, Susana, no hay problema, cualquier cosa, para eso estamos. Bueno, decirles muchas gracias a todos y a todas los que estuvieron, ¿verdad? Y los que no, pues consultar el video en línea, que próximamente yo se los mando al grupo de Hangouts y también va a estar pegado en la plataforma, ¿verdad? En la parte donde dice tutorías en línea, ¿verdad? Así que, bueno, buenas tardes, casi son las 12, ¿no? Bueno, pasen un feliz fin de semana, cuídense y ánimo, hay que hacer el mejor esfuerzo, siempre. Ok, buen día entonces a todos. Hasta luego.